Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. El deseo de Can Yaman de vivir en todo el mundo es único no solo por su apariencia física, sino también por sus expresiones faciales y el comportamiento de cada personaje, y no tiene características con las que comparar. La fama y el éxito a menudo hacen que las personas se den cuenta de que la fama no es tan optimista. Después de darse cuenta de que ser famoso no es algo tan mágico, algunos buscan alternativas para sobrellevar este cambio de vida, males de adicciones. Algunos logran este éxito. Can Yaman es un hombre inteligente y generoso, hizo muy buenos planes. Pero a veces los planes del hombre no son los de Dios. Si Demet Özdemir y Can Yaman se aman, nunca olvides que el amor lo puede conquistar todo. Que háyale de la mujer que se merece y que lo ame no por su dinero sino porque es un ser humano. Que Aya esté complacido con él y lo acompañe por el resto de su vida. Necesitan casarse para acabar con las noticias falsas, los chismes y los celos. Lo hacen muy bien juntos. Produce divertidas, románticas y las mejores series de todos los tiempos. Mira cómo se ve, se para y se comporta cuando conoce a los niños que son sus fanáticos. ¿Se supone que este es un hombre caído con los peores hábitos? Can es muy inteligente, lindo, trató de conseguir a alguien hoy pero también es muy caprichoso, mujer, bebe en exceso, fuma, dice que quiere familia pero no hace nada, no ama. Yo tengo una familia, la familia exigió obligación. Yo no viví con mi familia. Lo siento pero esta es la verdad. Hay cientos de libros religiosos, pero todos son un capítulo, hay 100 lugares santos diferentes, pero solo hay un altar. Todos los caminos llevan de una semilla a una casa con 1000 cabezas. Hay muchos tipos de alimentos y bebidas que tienen fines nutricionales. Los ojos del hambre son insaciables, cuando estás satisfecho con una comida, todo lo demás empuja tu corazón. Todo lo que dices puede ser cierto, pero incluso publicar fotos de Demet es doloroso. Has trabajado con tanta gente y es mejor que tengas piedad. Me alegro de que haya descansado ahora, pero lamento que haya tenido que saltarse la noche en Kouratou porque está tan cerca de mi ciudad que finalmente pude verlo y saludarlo. Me alegro de que estés bien, me alegro mucho de saber que estás haciendo lo que amas, eres padrino, actor, modelo, abogado, eres mi ídolo. Feliz de tenerte estimado. Todos lo aman, pero, ¿cuándo se convertirá en actor para poder verlo nuevamente en la televisión o seguirá siendo un filántropo? ¿Qué le aconsejarías que hiciera porque me parece que es italiano para entender nuestra dinámica? Con el paso del tiempo, creo que dejará de escribir para convertirse en actor. Los que lo aman saben que no es su culpa, salió entre la gente tomándose selfies y autógrafos. Lo que tenía que hacer, saltó entre la multitud. Piensa con tu cerebro si no te gusta. Si no te gusta sigue a otros actores a los que ni les gusta tirarlos y no hacen ninguna obra de caridad. Hablar mal no es más que una falta de respeto hacia ti nada y puede demostrar que eres una persona celosa. Entendemos el dolor de la hermosa madre de nuestro perro. El dolor de perder a nuestro amado gato con quien nos divertíamos. Las mascotas son como los niños. Recibimos mucho de ellos y los amamos. Cariño, lamento mucho perder a tu gatita, la extrañarás porque es muy amigable. Tengo una gata y la amo mucho. No te preocupes, puedes tener más gatitos. Cuídate. Te amamos. Te amo mucho. Y eres el mejor del mundo, me haces feliz con el gatito y fui muy amable con él porque sé que amas a los animales. Estoy muy feliz por ti. Nuestros animales siguen siendo parte de la familia. Los amamos tanto que me duele el corazón cuando pasa algo. No puedo olvidar a mi gato hasta el día de hoy. Pero lo siento mucho Han, por la muerte del gato, regresa a Turquía. Dice que es una broma. Desde que los vi sentí que debían estar juntos para siempre. Hay cosas que no sabes cómo explicar. Creo que si no están juntos, aunque la mayoría dice que no lo están, estoy bien y si no lo están ahora seguro que algún día lo estarán. Espero que tenga algo que ver con este hilo rojo. No hay casualidad, todo en la vida tiene un porqué y siempre lo descubres.
Espero que no pase mucho tiempo hasta que toda esta felicidad esté siempre presente en sus vidas. Precioso cuento. Este tipo de cuentos son muy bonitos y a nuestros niños les va muy bien, aunque a todos les hace pensar. Ruego a Dios que esta hermosa pareja de Can Yaman y de Metozdemir se unan para siempre, que su amor nunca termine y que los ángeles asusten a las arañas piruetas que vuelan alrededor de Can y el hilo rojo los ate con fuerza y no deje que ninguno de ellos aprobar. Así que están felices de dar todo el amor que tienen con la bendición de Dios. Yo creo que si todos los fans de Can Yaman y de Metozdemir le desean felicidad a Dios y siguen conectando entre ellos con hilos rojos, creo que los milagros, esa canción y esa historia se repetirá. Estos argumentos se derivan de la profunda creencia de que Turquía la desprecia en tiempos difíciles. La victoria de Can Yaman fue duramente puesta a prueba y su resistencia, inteligencia y confianza en su capacidad de perseverancia, su gran fuerza en el trabajo, todo muy exitoso, fueron probadas por sus grandes esperanzas. Se fue de Turquía porque lo echaron y lo despreciaron, y aunque ahora es un jugador exitoso en el mundo y amado en Italia, donde lo recibieron con los brazos abiertos, estos periodistas vinieron a mí y me dijeron que no. Acuérdate de mí. De Turquía. Qué poca vergüenza tienen. Todo lo que hace la prensa turca es debilitar a Can. En su última visita no volvió a ir a Turquía porque los mismos medios lo trataban como basura. Dejaron muy claro que no era bienvenido y ahora quiere ser representado por esa cara de madera. Siempre es así, el que le pega se olvida muy rápido. Vive su vida y todo el amor que recibe de los italianos, lo que su gente no sabe darle. ¿Quién te abrazará o te saludará con piedras? Pero aún así no se olvidó de su tierra natal. Parte de lo que hizo en este viaje fue ayudar a Turquía, y este periodista no lo mencionó. No importa dónde esté Can, donde viva o trabaje, es turco y nada ni nadie puede cambiar eso. Son una gran pareja y nunca se sabe, pero tal vez lo que jugaron en el programa les sucedería en la vida real. Recuerdan que cada uno de ellos tiene una ruta separada en la serie, y se reencuentran un año después y finalmente están unidos para siempre. No me creo los rumores de que Can es muy malo y que Can y Demet se casarán en un futuro próximo y formarán una familia maravillosa. Solo necesitan estar juntos y las cosas malas que dijeron sobre él pasarán. Deseo felicidad a Can Yaman y de Metozdemir. Tu destino está en tus manos y no hagas caso a estos chismes. Queridos amigos que muestran su amor por Can Yaman y de Metozdemir, se lo enviaremos a ustedes, nuestros valiosos fanáticos, tan pronto como tengamos noticias de nuestros jugadores. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.